la tía Luning aprietan el nudo una vez más, la cuerda cruje contra la madera, y la silla, alta, áspera, hecha para aguantar, no se mueve ni un milímetro. Frente a la puerta principal, bajo el alero, el cuerpo de un anciano está sentado, inclinado hacia atrás como si estuviera escuchando el viento. Alguien acerca una vela. La cera caliente huele a miel quemada. Un niño se queda quieto, con la respiración atrapada, mientras el primo mayor levanta el teléfono. Clic. La familia se pega al borde del encuadre no para posar, sino para sostenerse. Y entonces te golpea el pensamiento imposible. ¿Por qué aquí, en estas montañas de Filipinas, hay muertos que no se acuestan, sino que se sientan para ser vistos y fotografiados? Hoy vamos a entrar en esa lógica por dentro. ¿De dónde nace? ¿Qué significa? ¿Y qué se siente estar ahí, a un metro del invitado de mimo de honor, cuando el duelo todavía está caliente? Porque desde fuera esto parece una excentricidad macabra. Desde dentro muchas veces es lo contrario, una forma feroz de cuidado. En el norte de la isla de Luzón, en la cordillera, Benguet, Mountain Province, pueblos que suben y bajan por carreteras como cintas, pegadas a la montaña, la muerte no siempre ocupa el mismo lugar que en una ciudad. En Manila, por ejemplo, lo común es el velorio largo, el lamay o paglalamay, noches y noches con el ataúd abierto, visitas que entran, rezos, café, comida, conversación, y ese ritmo extraño en el que el llanto convive con la vida cotidiana. A veces la gente deja un dinero discreto en una caja, abuloy, una ayuda concreta para pagar lo que cuesta despedir, y como la vigilia se alarga, en muchos velorios aparecen mesas, juegos, cartas, no por falta de respeto, sino porque quedarse es una obligación moral y mantenerse despierto también. Hay sociólogos filipinos que lo explican así. El juego ayuda a que la gente no se vaya, a que la comunidad sostenga a la familia, y hasta a reunir dinero para los gastos. Pero aquí arriba, en algunas comunidades indígenas, existe otra imagen, la silla. La silla tiene nombre. En diferentes lugares la oirás como sangachil o sangadil, lo que en traducción sencilla sería la silla del muerto, la silla de la muerte. En etnografías, entrevistas y revisiones modernas sobre estas prácticas, aparece una idea repetida. El cuerpo, durante un tiempo, permanece sentado asegurado con telas, mantas, cuerdas, y si esto ya suena intenso, espera, porque el detalle no es decorativo. El sentarse puede cumplir funciones muy distintas según el contexto. En algunos grupos Ibaloi de Benguet, por ejemplo, la silla está ligada a un conocimiento antiguo de preservación. Lo que hoy se conoce como las momias de fuego de Cabayán no es leyenda de Internet. Hay trabajos académicos que recopilan la secuencia desde la tradición oral y la comparan con evidencia física, y ahí aparece una descripción que cambia por completo el sentido de la escena. El cuerpo se sienta en esa silla elevada para que el duelo no sea solo mostrar el cadáver, sino para permitir procesos específicos del tratamiento del cuerpo. Imagínate la cámara como un testigo silencioso, casi sin música. Primero el cuerpo se limpia. Luego viene una postura que no es capricho, sino técnica y símbolo a la vez. Se coloca en la silla alta, y el cuerpo se asegura con una manta funeraria, colebao o pinacpagan, según los relatos, y a veces con un pañuelo llamado sinalibubo. La cabeza queda inclinada hacia atrás. Los brazos y las piernas se recogen hacia el torso. A esa postura casi fetal la tradición la nombra iasal. Y hay un objeto que parece pequeño, pero es brutalmente concreto. Un recipiente bajo la silla para recoger líquidos. Ahora, pausa, porque aquí es donde la mirada externa suele equivocarse. Desde fuera uno piensa, lo sientan para la foto, para el impacto. Pero si seguimos el hilo Ibaloi, el sentarse no nace como teatro. Nace como parte de un tratamiento mortuorio complejo. En ese mismo conjunto de descripciones aparecen palabras duras. Duduan, la retirada de epidermis. Bequisan, la desparasitación manual. Y el uso controlado de fuego bajo el cuerpo para ahuyentar insectos, además de hojas enrolladas de tabaco encendidas para ahumar rostro y boca en ciertos relatos. No lo cuento para que te impresiones. Lo cuento porque cambia la pregunta moral. Ya no es, ¿por qué hacen algo tan raro? Es, ¿qué tipo de relación con el cuerpo y con el tiempo sostiene un proceso así? ¿Qué tiene que pasar en una sociedad para que la despedida no sea solo cerrar rápido, sino acompañar al muerto en una transformación lenta, casi artesanal?
Y aquí entra el segundo nivel, la dignidad y el estatus, incluso después de morir. En estudios sobre rituales de muerte y Valois aparece algo que casi nadie menciona en los videos virales. Las mantas funerarias no son sábanas, son lenguaje social, se llaman oles en algunos contextos, y su selección puede indicar el rango del fallecido. Hay tipos y combinaciones asociadas a quienes, en vida, realizaron rituales de prestigio. Por ejemplo, se menciona a los Backnang, ricos, y rituales como Pechit o Sabeng, y a quienes tenían menos recursos, Abitek. En otras palabras, incluso en la muerte el tejido habla. La silla también habla. En Loacan, por ejemplo, se menciona que en los viejos tiempos se usaba un tipo de silla ritual, aradán, para apuntalar al muerto durante el velorio. Hoy puede quedar una silla simbólica al lado del ataúd, como un asiento para el espíritu, y al final esa silla se desecha. No se reutiliza como un mueble cualquiera. Eso te da una pista de la carga emocional. La silla no es un objeto neutro, es un límite entre mundos. Si estás pensando, ¿y qué siente la familia cuando el muerto está sentado frente a la puerta? La respuesta rara vez es simple. Hay orgullo si la persona era respetada. Hay miedo también porque la muerte en muchas cosmologías locales no es una puerta cerrada, es una frontera porosa, y hay una presión social enorme. Hacerlo bien, porque hacerlo bien no es solo honrar, es proteger. En los textos rituales aparece incluso un momento que suena a diálogo con lo invisible. Un especialista, a veces nombrado como Mambonong en tradiciones Ibaloi, realiza un rito de grito o exhortación dirigido al espíritu del muerto, diciéndole que siga su camino y que no transfiera a su pareja viva aquello que causó la muerte. Es un gesto que mezcla amor y defensa. Te honro, pero también te pongo un límite. Y entonces, la fotografía. Porque el título de este episodio promete algo más. Los sientan y los fotografían. ¿Cómo entra la cámara en un mundo donde el tejido ya habla, donde la silla ya es frontera? En Filipinas existe un término con un eco colonial directo, recuerdos de Patay, literalmente recuerdos del muerto, en un español filipinizado que sobrevivió a siglos de cambios. En fuentes históricas y discusiones sobre fotografía post-mortem, se menciona esa práctica como una costumbre filipina de los siglos XIX y XX. Familiares reunidos para retratar al difunto antes del entierro. La palabra misma es una pista. No se trata solo de ver el cuerpo, sino de guardar algo, fabricar memoria cuando todavía no hay álbumes infinitos ni cámaras en cada bolsillo. Aquí hay al menos dos lecturas sobre el origen, y es importante decirlo con honestidad. Las fuentes no siempre encajan perfectamente, porque hablamos de prácticas que cambian de región a región y de clase social a clase social. Una versión sostenida por contextos históricos más amplios conecta los recuerdos de Patay con la llegada y popularización de la fotografía. Cuando retratar en vida era caro o raro, la muerte podía convertirse en el único retrato completo de una persona en la familia. En algunos casos, incluso antes de la fotografía, las élites encargaban pinturas de memento mori. Hay registros culturales de obras exhibidas en museos filipinos que recuerdan esa sensibilidad del siglo XIX. Otra versión, más íntima y menos tecnológica, insiste en que la foto no nace solo por falta de retratos, sino por una necesidad emocional. Probar que existimos juntos, fijar la última composición de la familia antes de que el muerto se convierta en antepasado, en espíritu, en ausencia. Y aquí es donde la silla se vuelve un puente cinematográfico perfecto, porque sentar al muerto, en ciertos contextos, lo coloca en una posición humana, social. No está escondido, no está ya fuera, está todavía aquí, mirando hacia la puerta, como si recibiera visitas por última vez. Y la cámara, cuando aparece, no necesariamente cosifica, a veces hace lo contrario. Devuelve al muerto a la historia familiar, lo convierte en imagen que circulará entre generaciones. Piénsalo así. En el velorio filipino, la muerte no se maneja solo con silencio, se maneja con presencia. La gente llega, toca, reza, habla, come, se turnan, se quedan, y en algunos lugares, el muerto, sentado o en ataúd, no está separado de la sala como un secreto, está integrado como alguien por quien la casa entera cambia de ritmo. Ahora, cuidado con un mito común de Internet. La idea de que en Filipinas es normal sentar a los muertos para hacer fotos virales. No, lo viral es una caricatura.
Lo que existe de forma documentada son tradiciones específicas, regionales o históricas. La práctica de recuerdos de Patay como fotografía post-mortem en los siglos XIX-XX, el uso de la sangachil sangadil en rituales de muerte y en procesos vinculados a momificación, y Baloy, la persistencia de velorios largos, paglalamay, donde la comunidad literalmente sostiene a la familia, a veces incluso con prácticas como el juego para financiar gastos, que en tiempos modernos han existido casos puntuales de cuerpos posados en escenas, sobre todo en funerarias urbanas, para cumplir deseos del difunto o de la familia. Sí, aparecen en prensa y redes, pero eso es otra conversación, más reciente, más mediática, y no explica el corazón del ritual tradicional. Si nos quedamos solo con lo moderno y lo viral, perdemos lo esencial, que estas prácticas nacen del miedo, del amor y del deber comunitario, no del espectáculo. Y lo esencial, lo que casi nadie cuenta, es esto. La silla y la foto no son decoración de la muerte. Son herramientas para domesticar un momento que, si lo miras de frente, es insoportable. La muerte desordena la casa, desordena el tiempo, desordena la jerarquía. Por eso el ritual hace lo contrario. Ordena. Ordena el cuerpo con telas que significan algo. Ordena el espacio con una posición frente a la puerta, que convierte el umbral en escenario de despedida. Ordena a la gente, quién puede tocar, quién canta, quién reza, quién se queda de noche, quién trae comida, quién aporta a Buloy. Y cuando entra a la cámara, ordena la memoria. Así fue, aquí estuvimos, no lo dejamos solo. Pero, ¿por qué frente a la puerta? ¿Por qué ese umbral? Porque una casa no es solo una casa. En muchas tradiciones austronesias, y en particular en comunidades de montaña con fuerte tejido comunitario, el umbral es un lugar de tránsito. Entra la vida, sale la vida, llegan los visitantes, se despide a los que parten. Sentar al muerto allí es convertirlo en un pasajero visible. No escondes el tránsito, lo reconoces. Y justo aquí empieza lo más inquietante, porque cuando el muerto está tan cerca, sentado, participando del velorio, el duelo se vuelve físico. No es una idea. Es un peso en el aire. ¿Cómo lo aguanta la gente? ¿Cómo duermen, cómo comen, con reglas? Con turnos, con palabras rituales, con comida compartida, con historias repetidas hasta que el dolor se vuelve narrable, y con algo más, con la certeza de que si haces esto bien, el muerto no solo se va en paz, y esa paz en una comunidad no es un lujo espiritual, es seguridad. Las rodillas de los visitantes rozan el borde de una mesa baja. Alguien reparte tazas de café tan dulce que casi pega los labios. En una esquina, una radio vieja deja escapar un himno católico entre interferencias. Y en el centro de la sala, donde normalmente estaría la televisión, hay un cuerpo inmóvil que parece estar con ellos. La piel ya no responde, pero la casa sí. Entra una vecina, hace una leve inclinación y murmura, «Paciencia, na», como si se disculpara por existir en un momento así. La madre del difunto no contesta con palabras. Coloca un pañuelo en el borde del ataúd, como quien acomoda el cuello de una camisa. Afuera, un primo ajusta la luz del móvil. La foto no es un trofeo. Es una prueba íntima de que nadie se fue solo. Y aquí aparece el giro. Lo más difícil no es mirar al muerto. Lo más difícil es sostener lo que viene después, cuando la comunidad exige que el duelo sea público, ordenado y correcto. Si en la cordillera la silla puede sonar a una rareza montañesa, en gran parte de Filipinas, de Luzón a Visayas y Mindanao, la muerte se vive con otra coreografía que también sorprende a quien viene de culturas donde todo se cierra rápido. La vigilia, el velorio prolongado, la casa que se convierte en un pequeño santuario y en un lugar de tránsito social. A ese velorio se le dice lamay o paglalamay. Dura días, a veces 3, a veces 7. En algunas familias, más, si hay que esperar parientes que viajan desde lejos, o si el dinero para el entierro llega a cuentagotas. Y esto importa. El tiempo del cuerpo se vuelve el tiempo de la comunidad. La cámara de nuestro documental entra despacio, como si tuviera que pedir permiso. Primero llega la noticia, no la muerte en abstracto. La noticia, ese golpe concreto que cambia la voz de la casa. Después vienen los preparativos. Alguien llama a la funeraria o a la parroquia. Alguien se encarga de sillas prestadas. Alguien apunta nombres de quienes entran. En el umbral aparece un gesto que verás una y otra vez. Una mano deja discretamente un sobre o billetes en una caja o bandeja.
A eso lo llaman abuloi, ayuda económica para la familia. No es caridad impersonal, es una forma de decir soy parte de tu dolor. A veces quien entrega el abuloi también deja comida, arroz, pan, café instantáneo, y entonces el duelo se convierte en logística. ¿Quién participa? Los mayores mandan sin gritar, organizan, definen el tono, recuerdan qué se hace y qué no se hace. Las mujeres suelen llevar el peso invisible, limpiar, preparar, recibir, sostener a los niños para que no se acerquen demasiado, o para que se acerquen lo justo y aprendan. Los hombres se ocupan de sillas, carpas, traslados, y del trato con la funeraria o el cementerio. Los jóvenes hacen lo que suena trivial, pero es esencial: correr, imprimir, cargar, vigilar de noche, responder mensajes, manejar el flujo de gente, y la comunidad, vecinos, compañeros de trabajo, parientes lejanos, aparecen no solo por afecto, también por obligación moral, porque en un barrio filipino estar ausente de un lamay sin razón es una herida social. Entra también la religión. Filipinas es mayoritariamente católica, herencia de siglos de colonización española, pero mezclada con capas locales mucho más antiguas. Por eso en un mismo velorio puedes ver rosarios, imágenes de santos, rezos de novena, y al mismo tiempo pequeñas prohibiciones familiares que nadie discute en voz alta. No barrer de noche, no salir solo, no señalar con el dedo, no llorar encima del cuerpo. No todas esas reglas son universales ni oficiales. Muchas vienen de la tradición oral y cambian por región. Y lo importante no es si tienen lógica científica, sino su función emocional. Dar control cuando todo se volvió incontrolable. Aquí conviene detenernos en un término que escucharás en casas y funerarias: bancay, el cuerpo. Decir bancay no es decir persona. Es una palabra dura, directa, casi clínica. Y sin embargo, alrededor del bancay la casa se llena de palabras tiernas, apodos, chistes, historias. Eso es un mecanismo humano poderoso. Hablar de vida para no hundirse en la materia inmóvil. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Por qué sentar y fotografiar? Porque la fotografía post-mortem no es un invento filipino extraño. Es un fenómeno global del siglo XIX y principios del XX. Cuando la fotografía era cara y escasa, la muerte a veces era el único momento fotografiable de una persona. En Filipinas esa práctica tomó un nombre que suena como un fósil de la historia: recuerdos de Patay. No necesariamente implicaba sentar al muerto. A menudo era un retrato con el ataúd, o el difunto en su cama, rodeado de familia. Lo que importaba era la composición, que la imagen dijera, pertenecía a este mundo y a esta red de gente. Eso lo sabemos por archivos fotográficos, por colecciones familiares, por menciones en crónicas y por la propia persistencia del término. Ahora bien, la silla sí aparece en historias más específicas, y aquí hay una confusión que Internet explota. Mezcla tres cosas distintas como si fueran una. La silla ritual de ciertas comunidades de montaña, con su propia lógica, ligada a cosmologías y, en algunos casos, a preservación. La fotografía post-mortem como memoria familiar, más extendida y no necesariamente ligada a sentar. Casos contemporáneos, aislados y mediáticos, donde funerarias urbanas posan a un difunto según un deseo o una puesta en escena, por ejemplo, sentado como si estuviera jugando cartas, o cerca de una moto o con un cigarrillo colocado como símbolo, para que la familia lo recuerde como era. Los tres existen, pero no son lo mismo, y si los metes en una sola bolsa, el ritual pierde su sentido y se convierte en espectáculo. Si te digo hay muertos fotografiados sentados, la mente imagina un teatro macabro. Si te digo hay familias que hacen una última imagen porque esa persona nunca tuvo un retrato digno en vida, la mente cambia. Y si te digo hay comunidades donde la postura sentada pertenece a un sistema ritual que organiza el paso del alma y protege a los vivos, la pregunta deja de ser ¿qué tan raro es esto? Y se vuelve ¿qué necesidad humana resuelve? La necesidad se llama memoria y también se llama vergüenza. Aquí va una de esas cosas que casi nadie cuenta porque no queda bien en videos impactantes. En un velorio hay economía, y la economía produce presión moral. El ataúd, la funeraria, el traslado, el cementerio, la misa, la comida para días de visitas. Todo cuesta. Y cuando alguien muere sin haber dejado nada, la familia puede sentir una vergüenza silenciosa. No pudimos darle lo que merecía.
El Lamai, con su red de Abuloy, es también una máquina comunitaria para evitar ese colapso. No es bonito decirlo, pero es real. A veces el velorio es el único lugar donde una familia puede reunir fondos sin pedir explícitamente, y eso afecta cómo se hace todo, incluida la imagen final. La foto puede ser el lujo mínimo de dignidad, y aquí la cámara vuelve a la escena del cuerpo. En casas humildes el difunto puede permanecer en el centro del hogar, porque el hogar es lo único disponible. En otras se traslada a una capilla funeraria. En barrios densos la vigilia se derrama a la calle. Sillas de plástico, luces frías, vecinos que pasan. Es un teatro social, sí, pero no por vanidad, por necesidad de compañía, porque quedarse solo con el muerto es una de las experiencias más duras que existe, y en muchas comunidades hay una creencia persistente, a veces religiosa, a veces popular, de que el cuerpo no debe quedar sin compañía, por respeto, por seguridad, por temor a lo que puede rondar, por el simple hecho de que así se hace. Ahora, sentar al difunto en un caso contemporáneo suele ocurrir cuando la familia decide construir un retrato final con una narrativa. Así era. No es una norma general ni una obligación cultural de todo el país. Es más bien un gesto excepcional, muy cargado de emoción, que aparece porque la fotografía y los medios lo vuelven visible. En las últimas décadas han circulado historias de difuntos posados en escenas cotidianas, con cartas, con un vaso, con ropa de domingo, con una expresión serena reconstruida. Estas historias suelen venir acompañadas de titulares sensacionalistas, pero detrás, si escuchas a las familias, aparece una frase repetida: queríamos recordarlo sonriendo, así lo conocimos, así se habría reído. La intención no siempre es negar la muerte, a veces es domarla, hacerla mirable, soportable. ¿Es polémico dentro de Filipinas? Sí. Hay quienes lo ven como falta de respeto, quienes lo aceptan como expresión de amor, y quienes lo toleran pero prefieren no hablar. Y ahí entra la influencia de la Iglesia y del Estado, normas sanitarias, regulaciones funerarias, y una modernización que empuja hacia funerarias estandarizadas. El país no es un museo congelado, hay debates reales, tensiones reales, y muchas familias se mueven entre tradición y lo permitido, con una prudencia constante. Y aquí viene un contraste regional, para que veas lo diverso que es todo esto. En algunas zonas rurales, el velorio es un evento comunitario abierto y ruidoso. En barrios urbanos puede ser más contenido, por falta de espacio o por reglamentos. En comunidades indígenas de montaña, ciertos gestos rituales son muy marcados y no se exhiben para extraños. En ciudades, la funeraria ofrece servicios que convierten la despedida en un paquete. En un lugar el cuerpo se integra a la casa, en otro se externaliza. En un lugar la memoria se guarda en tejido y rito, en otro en fotografía y video. Entonces, ¿qué está pasando con la cámara? La cámara hace dos cosas al mismo tiempo. Por fuera transforma el ritual en objeto de mirada. Mira qué hacen. Por dentro puede ser una herramienta de duelo. Mira quién fue. Y el problema aparece cuando solo queda la mirada exterior. Cuando el video corta el contexto, elimina la economía del abuloy, el cansancio del lamai, la disciplina de los turnos nocturnos, el peso de las decisiones familiares, la tensión entre religión y costumbre, y lo reduce todo a lo sientan para la foto. Pero la gente que está ahí no está pensando en el público, está pensando en el padre, la madre, el abuelo, el hijo, está pensando en frases como Wakang Magalala, no te preocupes, que se dicen al muerto aunque el muerto no responda, porque hablarle es una forma de cerrar una conversación que no se pudo cerrar en vida. Y aquí entra otra palabra que parece pequeña, pero organiza el tiempo del duelo. Pasiyam, el rezo del noveno día. Muchas familias marcan el duelo con escalones de oración: tercer día, noveno día, 40º día, y luego el aniversario. No todas las familias lo hacen igual, pero esa estructura es un calendario emocional. Le dice al corazón cuándo respirar. La foto post-mortem, cuando existe, se convierte en un objeto que viaja por ese calendario. Se guarda, se mira, se evita, se vuelve a mirar. Te hago una pregunta directa. ¿Tú querrías una foto así en tu casa? ¿Te daría consuelo o te perseguiría? La respuesta depende de cómo entiendes la muerte. En muchos lugares del mundo moderno la muerte se esconde, se privatiza, se medicaliza. En Filipinas, al menos en muchas comunidades, la muerte todavía es social, y cuando algo es social se ritualiza.
Y cuando se ritualiza se vuelve visible. La visibilidad puede parecer brutal, pero también puede ser una forma de verdad. Aquí terminó una vida, y nosotros lo vimos juntos. Y justo cuando crees que ya lo entendiste, hay una pregunta que abre otra puerta, más antigua y más incómoda. ¿Qué pasa cuando el Tonert Setatinam, muerto, no es solo un recuerdo, sino un antepasado que sigue teniendo lugar en la casa, en la montaña, en el linaje? Porque ahí la silla ya no es solo silla, y la foto ya no es solo foto. Son parte de una relación viva con los muertos. Y en esa relación lo más sorprendente no es que lo sienten, lo más sorprendente es que en algunos lugares no los dejan ir del todo, al menos no como lo imagina un mundo que quiere cerrar rápido. El amanecer apenas blanquea las montañas cuando el mambonón se acerca al cuerpo. No trae un libro, trae una voz. Toma una de las manos del difunto y, con un gesto lento, la acerca al rostro como si le recordara un hábito cotidiano. En la casa nadie se mueve. Se oye el roce de la tela y, afuera, un gallo se equivoca de hora. Entonces el oficiante pronuncia una frase que suena más a instrucción que a despedida. Ven, lávate la cara para que llegues bien a tu destino. Y en ese momento la muerte deja de ser un final y se vuelve un viaje con reglas. Lo que acabas de ver pertenece a una capa del ritual Ibaloi que rara vez entra en los clips virales. La muerte como tránsito, con actos de separación, limpieza y protección. En Loacan, Benguet, las etnografías y estudios contemporáneos describen ese gesto con un nombre propio, Shadop Danop Nidopa, lavado del rostro. Y no es una metáfora bonita, es una coreografía precisa donde el cuerpo, aunque ya no responda, es tratado como alguien que todavía debe prepararse para cruzar. Aquí es donde la famosa silla cambia de significado. No es un truco, no es un show, es una herramienta dentro de un sistema. En ese mismo registro de Loacan aparece la palabra Aradán, una silla funeraria con apoyabrazos en la que, en los viejos tiempos, se sujetaba al muerto sentado durante la vigilia. Hoy, en muchos casos, esa silla ya no se usa de forma literal. Se coloca una silla improvisada al lado del ataúd como representación, porque se cree que el espíritu se sienta allí durante el velorio, y cuando todo termina esa silla se descarta. Nadie la hereda. Nadie la lleva de vuelta al comedor. Se rompe el puente para que el puente no se quede abierto. Y si te preguntas, ¿por qué tanta obsesión con la separación? El mismo texto te da una pista inquietante. Hay una idea persistente de que los muertos pueden afectar a los vivos si les falta algo o si su tránsito no se completa. Ese miedo no se expresa como pánico histérico, se expresa como disciplina ritual. Por eso el velorio, aremag en este contexto, no dura lo que a uno se le ocurra. Se decide, se negocia con los mayores, y se calcula según criterios que suenan fríos, pero son, en realidad, una forma de cuidar a todos. La edad del difunto, si era soltero, o casado, si tenía hijos, la manera de morir, enfermedad, vejez, accidente, suicidio, y también el estatus económico. Incluso se consigna que, para alguien sin hijos ni propiedades, 2 a 4 días podían considerarse suficientes, para otros, más. El tiempo del duelo se adapta al tipo de ruptura que la muerte ha producido en el tejido familiar. Ahora viene uno de esos detalles que casi nadie cuenta porque no vende como imagen, pero explica muchas cosas. El ritual no solo despide al muerto, reorganiza a los vivos. En Loacan se menciona que, al tercer día del Aremag, el uso de un brazalete llamado Karing marca el inicio de ciertos ritos de separación para los familiares. ¿Qué significa eso? Que la familia literalmente se pone señales de transición, como si dijera, todavía somos los mismos, pero ya no exactamente. Y luego está el momento de tensión íntima que rara vez aparece en las explicaciones simplonas, cuando el difunto deja pareja. Para eso existe el rito del Kelshau, un grito ritual oficiado por el Mambonón al día siguiente de la muerte. No es un grito de rabia, es un grito de frontera. El oficiante le habla al espíritu y le ordena empezar a desligarse del cónyuge vivo, que no transfiera aquello que causó la muerte, que cuide al que se queda. Y hay un detalle que revela lo serio del asunto. Se usa vino o vino de arroz como ofrenda, pero después se arroja y no se bebe, a diferencia de otros ritos. Es como si dijeran, esto no es celebración, esto es un corte. Hasta aquí quizás ya se siente la respuesta a la pregunta del título, pero hay una capa más. La fotografía, porque la imagen de sentar y fotografiar se vuelve irresistible para Internet.
y por eso se confunde todo. Ritual indígena, velorio, católico y prácticas modernas de funeraria se mezclan en un solo meme, pero la fotografía post-mortem filipina, esa idea de conservar una imagen del difunto rodeado de familia, tiene un nombre histórico, Recuerdos de Patay, que en varias fuentes se asocia con los siglos XIX y XX y que hoy se considera en gran medida en desuso. Aquí hay dos caminos de origen que suelen discutirse y conviene mantenerlos como versiones, porque no siempre se documentan con el mismo peso. Una versión pone el acento en la historia de la imagen. Cuando el retrato era raro o caro, la foto del difunto era, para algunas familias, la única imagen formal que podían conservar. Esto no hace que la práctica sea fría, hace que sea comprensible. Otra versión pone el acento en la historia del duelo. La foto aparece como un objeto de memoria que ayuda a sostener el vínculo, especialmente en familias migrantes o dispersas, donde la comunidad necesita pruebas tangibles de la despedida. Y aquí viene el giro antropológico. En Filipinas el cuerpo no es solo biología, también es política, industria, religión, higiene y a veces hasta campo de batalla simbólico. Para entender por qué ciertas prácticas cambian, por qué la silla se vuelve símbolo, por qué el velorio se desplaza de la casa a la funeraria, por qué la preservación se vuelve más técnica, hay que mirar el siglo XX como una ola doble, modernidad y administración. Un estudio sobre funerarias en Iligan, Mindanao, describe cómo la industria funeraria se fue transformando desde mediados del siglo XX y sostiene algo clave para nuestro tema. La estandarización y la incorporación fuerte de prácticas como el embalsamamiento y la cremación se vinculan con la influencia estadounidense en el inicio del siglo XX, además de presiones de salud pública y modernización del manejo de los muertos. Dicho sin tecnicismos, cuando el Estado y el mercado entran con fuerza, la muerte se vuelve un servicio, y cuando la muerte se vuelve un servicio, los rituales se negocian con normas, costos y tiempos. Y en 2020 esto explotó de una forma que dejó cicatrices. Durante la pandemia hubo periodos en los que se impusieron cremaciones rápidas para muertes por COVID-19. Investigaciones sobre ese periodo hablan de cómo la cremación forzada y acelerada chocó con costumbres locales, generó angustia y, en algunos casos, dejó a familias con dudas incluso sobre la identidad de las cenizas recibidas. El artículo lo plantea como un choque entre medidas sanitarias y la necesidad humana de despedida visible y comunitaria. ¿Ves cómo cambia la perspectiva? A veces el mundo moderno mira la silla del muerto como si fuera lo más extremo, pero para muchas familias lo extremo fue lo contrario. No poder velar, no poder reunir a la gente, no poder ver, no poder tocar, no poder cerrar la conversación con el cuerpo presente. Y aquí entra un contraste que ayuda a situar la diversidad filipina sin repetirnos. En Sagada, por ejemplo, lo más conocido son los ataúdes colgantes en acantilados. El muerto no se sienta frente a una puerta, sino que se eleva hacia la roca, como si la montaña lo guardara. En otras zonas de la cordillera se documentan prácticas de momificación, enterramientos en cuevas, o ritos de transición muy distintos. No hay una Filipinas funeraria, hay archipiélagos de sentido, y entonces volvemos al núcleo emocional. ¿Qué se siente dentro? Se siente presión, y no siempre es presión mala. A veces es la presión de hacerlo con dignidad. En Loacan, por ejemplo, las mantas funerarias, oles, no se eligen al azar. Su número y tipo pueden depender de los rituales de prestigio realizados en vida. Los mayores, que conocen la historia ritual de la comunidad, son quienes autorizan qué puede usar cada quien, y esto tiene dos efectos a la vez. Por un lado, honra, por otro, expone. Porque el duelo también muestra quién fue quién en la vida comunitaria. Aquí está lo que casi nadie cuenta sin morbo. La muerte también es un espejo social. En sociedades donde el prestigio se construye con rituales y reciprocidades, la despedida no es solo íntima, es pública. Y eso puede traer orgullo, o puede traer vergüenza silenciosa, esa vergüenza que no se llora pero aprieta. Ahora desmontemos un error típico. Mito 1. En Filipinas sientan a todos los muertos para hacer fotos raras. Lo que muestran las fuentes sólidas es más específico. En ciertos contextos Ibaloi existió el uso literal de la silla Aradan para el velorio y hoy suele quedar como símbolo junto al ataúd. La fotografía post-mortem histórica, Recuerdos de Patay, se relaciona
con otras épocas y no depende necesariamente de sentar. Mito 2. Esto existe por turismo. La lógica ritual que describen los estudios, limpieza, separación, protección del cónyuge vivo, objetos descartados para cerrar. El tránsito no está hecha para visitantes. De hecho, en muchos lugares lo ritual se vuelve más reservado precisamente por la mirada externa. Y aquí está la pregunta que quiero dejarte clavada antes de pasar al último tramo. Si el ritual pone al muerto sentado, o al menos presente en su silla simbólica, ¿es para exhibirlo o para educar a los vivos? ¿Educar en qué? En que la muerte no es solo tragedia, sino un cambio de estado, en que el vínculo no se corta de golpe, se reorganiza, en que la comunidad no es decorado, es infraestructura emocional, en que el cuerpo no es un tabú que se esconde, sino una realidad a la que se le da forma para que no devore a los que quedan. Y cuando lo miras así, la fotografía deja de ser morbo, se vuelve documento doméstico. Esto pasó, esto fue real. Y nosotros estuvimos aquí sosteniéndonos. En el siguiente paso vamos a entrar en la zona donde todo se vuelve todavía más delicado. Cómo la modernidad, los medios y la economía convierten la despedida en contenido, y qué hacen las familias para rescatar el sentido sin perder la dignidad. La pantalla del teléfono se ilumina en la cara de una sobrina adolescente. Ella hace zoom con 2 dedos, como si estuviera ajustando el mundo para que quepa. En el encuadre aparece el difunto, vestido con su mejor camisa, el pelo acomodado, el rostro inmóvil. A un lado, la madre sostiene el borde del ataúd con una mano, y con la otra se seca una lágrima sin despegar la vista del cristal. La chica duda un segundo antes de tocar compartir. Afuera se oyen motos, risas nerviosas, un perro que ladra a nadie, y el giro llega como un latigazo silencioso. En el siglo XXI la despedida también puede volverse contenido, pero la familia no está buscando aplausos, está buscando un lugar donde poner el dolor, porque hoy cuando alguien escribe "en Filipinas sientan a los muertos y los fotografían", casi nunca imagina lo que ocurre después de la foto. Después de la foto empieza el verdadero trabajo, impedir que la muerte rompa a los vivos. En muchas familias filipinas contemporáneas, el velorio sigue siendo un acto comunitario, pero ya no ocurre en un vacío. Ocurre bajo 3 miradas al mismo tiempo: la mirada íntima de la casa, la mirada moral de la comunidad. ¿Cumplieron con lo que se debe? Y la mirada del mundo, que puede convertir cualquier gesto en un clip. Esa tercera mirada, la de Internet, es nueva y cambia el terreno. No cambia el corazón del duelo, pero sí cambia sus riesgos. Hay casos reales, reportados por prensa y repetidos en redes, donde el difunto aparece posado, sentado, apoyado, colocado en una escena que lo representa: una mesa con cartas, una moto, una silla en el porche, una camiseta de su equipo. Desde lejos eso se interpreta como extravagancia. Desde adentro muchas veces es una frase sin palabras. Así era. No quiero que lo recuerden solo como un cuerpo. Y aquí entra el primer conflicto moderno: la dignidad. En una cultura donde la despedida es pública, la dignidad no es solo un valor interno, es un pacto social, y el pacto se discute. Hay familias que sienten orgullo y alivio. Lo despedimos con su identidad. Hay otras que sienten vergüenza o temor. ¿Qué dirán? ¿Se están riendo de nosotros? En esa tensión se decide algo que parece técnico, como mostrar, como fotografiar, pero que en realidad es emocional. ¿Cuánta realidad puede soportar una casa sin quebrarse? El segundo conflicto moderno es la norma. Filipinas hoy combina tradición, catolicismo, costumbres locales, regulaciones sanitarias, industria funeraria y una economía desigual. Por eso las prácticas cambian. Lo que antes se hacía en casa se traslada a funerarias. Lo que antes duraba más se acorta por trabajo y distancia. Lo que antes era un álbum familiar hoy puede ser un post. Y eso despierta críticas internas. Esto no se hacía así. Esto es demasiado. Esto es para llamar la atención. Y al mismo tiempo despierta defensas internas. Déjenos llorar como podamos. Si te fijas, es la misma pregunta de siempre con un nuevo escenario. ¿Quién tiene derecho a decidir cómo se llora? Ahora, un contraste que ayuda a romper la idea de una sola Filipinas. No todas las comunidades toleran la misma visibilidad del cuerpo. En zonas con fuerte presencia musulmana, por ejemplo, es común que el entierro sea más rápido y con otras reglas de exposición del cadáver porque el marco religioso es distinto.
En algunos lugares la idea de velorios largos y ataúd abierto no encaja igual. En otros es central. En un sitio la despedida se alarga, en otro se acelera. No por frialdad o más amor, sino porque el amor se expresa dentro de un código diferente, y ese código importa cuando hablamos de sentar, porque incluso dentro de Filipinas sentar al muerto no es una norma nacional. Es un gesto que, donde existe, tiene raíces específicas. Puede venir de una tradición indígena de montaña, puede aparecer como excepción, contemporánea en ciudades, puede ser una decisión familiar muy puntual, pero Internet lo aplana y lo vende como así son ellos. Ese es el gran daño, robar el contexto y dejar solo la superficie. Y aquí va un punto que casi nadie dice en voz alta porque incomoda. La viralidad puede convertirse en una segunda muerte. La primera muerte es biológica, la segunda es simbólica. Cuando el difunto deja de ser persona y se vuelve ejemplo para que otros se rían, se asusten o se indignen. Por eso muchas familias hoy viven una paradoja. Quieren conservar una imagen para su memoria, pero temen que esa imagen salga de su mundo y se vuelva espectáculo. ¿Cómo lo resuelven? Con estrategias pequeñas, domésticas, humanas. A veces la foto existe pero no se publica. Se guarda en un chat familiar cerrado. A veces se corta el encuadre. Solo manos, solo flores, solo el ataúd. Porque lo importante no es el rostro sino la presencia. A veces la familia hace lo contrario. Publica una imagen cuidadosamente escogida con texto religioso, porque el post se convierte en un anuncio comunitario, un reemplazo de la visita para quienes están lejos. Y ahí aparece algo nuevo, el duelo transnacional. Filipinas tiene una diáspora enorme. Hay hijos que trabajan en otros países y no pueden llegar a tiempo. Hay madres que pasan años viendo a su familia por pantalla. En ese contexto, el velorio y la imagen final también cumplen una función brutal. Reconectar a distancia no es romanticismo, es necesidad. Y si eso te parece moderno, fíjate cómo encaja con lo más antiguo de todo esto. El deseo de que el muerto no se vaya solo. Antes era la comunidad en la sala. Hoy también pueden ser los mensajes que llegan de otra zona horaria. El escenario cambia, la tarea es la misma. Sostener. Ahora volvamos a la silla, porque ahí está el núcleo del título. En las tradiciones de montaña que mencionamos, la silla no es solo un soporte físico, es un lugar social para el muerto durante un tiempo liminal. Y lo liminal, esa palabra de antropólogo, significa entre estar aquí y estar allá, entre ser familia y volverse antepasado, entre ser cuerpo y volverse memoria. En ese entre, el ritual pone orden. Postura, objetos, palabras, tiempos. En las prácticas contemporáneas de posar, cuando existen, la silla hace algo parecido pero con otro lenguaje. Devuelve al muerto a una escena de vida para que el golpe sea menos seco. No lo convierte en vivo, lo convierte en reconocible. Y ahí aparece la gran pregunta ética: ¿es negar la muerte o mirarla de frente de la única manera soportable? Quiero darte 3 escenas reales en su lógica, sin convertirlas en catálogo. Porque a veces una cultura se entiende mejor por contraste que por explicación. Una familia que decide no mostrar el rostro en ninguna imagen. Solo publican la mesa del velorio, café, arroz, velas, flores. Para ellos la dignidad del muerto es privacidad. Pero la dignidad de la comunidad es que se sepa y se recé. Otra familia que sí toma una foto con todos alrededor. No buscan impacto. Buscan cerrar un círculo. Aquí estamos juntos por última vez. Esa foto no se enseña a cualquiera, se hereda como un documento, un caso excepcional donde el difunto aparece colocado en una pose cotidiana para despedirse de su identidad. El gesto no es, mira, qué raro, sino mira quién era. Para algunos vecinos eso es hermoso, para otros es inaceptable. El mismo acto, 2 lecturas, porque la cultura no es una sola voz, es una conversación. ¿Y por qué pese a críticas y cambios esto sigue vivo? Porque resuelve tareas que ninguna modernidad ha logrado eliminar. Resuelve el miedo a la soledad en el duelo, obliga a la comunidad a presentarse, resuelve el problema del costo, crea redes de ayuda sin humillación directa, resuelve la necesidad de sentido, convierte la muerte en tránsito y no solo en interrupción, resuelve la memoria, da una imagen o un símbolo que el tiempo puede sostener cuando el recuerdo flaquea, resuelve el honor, ofrece una despedida a la altura de una vida, aun cuando la vida fue difícil. Y aquí viene el punto más delicado, el que te pido mirar con calma.
Para mucha gente, estas prácticas no nacen del gusto por lo extraño, nacen de una idea simple y feroz. La muerte no puede tener la última palabra sobre la familia. Sentar, fotografiar, velar, rezar, reunir, comer, turnarse, contar historias. Todo eso visto desde fuera puede parecer exceso. Visto desde dentro es un muro construido contra el derrumbe. En nuestro inicio te mostré una silla, una cuerda, el sonido de una cámara. Ahora, al final, quiero que te quedes con otra imagen. La de una madre que, cuando todos se van, se queda un minuto sola frente al ataúd. No hace nada espectacular. No llora fuerte. Solo apoya la mano y susurra una frase breve, casi práctica, como si estuviera arreglando una casa después de un terremoto. Sige, painga caná, ya, descansa. Y si algo nos enseña este rito, con silla o sin silla, con foto o sin foto, es que los humanos no solo enterramos cuerpos, enterramos el miedo, sostenemos el amor y fabricamos memoria para que la ausencia no nos devore. La última vez que alguien se sienta frente a una puerta no siempre es para ser visto. A veces es para que los que se quedan aprendan a seguir viviendo.